Entonces vamos a ver a Jesús en la encarnación, 1, en la crucifixión, 2, la resurrección, 3, la glorificación, 4, y la exaltación. En este corto capítulo 2 del libro de Hebreos, se mencionan estas 5 experiencias de Cristo. Todos creemos entender estas cosas, pero la verdad es que son demasiado profundas para comprenderlas totalmente. Aquí son mencionadas de una manera especial y práctica. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Hebreos. Por tanto, por lo que viene diciendo anteriormente, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre la ley, y que a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pero del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por eso Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todo eso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esto ya es una llamada de atención a tu rol de maestro. No sea que nos deslicemos. Los deslizamientos siempre son lentos e imperceptibles. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Recuerdan que eso lo hablamos en la lección pasada? La tierra venidera habitaba. ¿De qué se está hablando ahí? ¿Alguien puede arriesgar una opinión? Claro, del reino milenial. Nosotros, si somos fieles a la numerología divina, el número 7, esto es solo como un dato. De Adán a Abraham hay 2000 años. De Abraham a Cristo hay 2000 años. ¿Cuánto llevamos? De Cristo a nosotros hay 2000 años. 6000. Falta el séptimo día. El séptimo día, el día de milenio. Porque un día son como 1000 años. Entonces, en el calendario judío, no en el calendario romano o gregoriano, nosotros ya pasamos el 2000. Estamos como en el 6000, entrando al día de milenio, estaríamos en el último día, en el advenimiento de todos los eventos proféticos escatológicos, créalo. Ahora, alguien testificó diciendo en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, por causa de su parte humana, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas en él subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Cristo. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros. De uno son todos, salimos del mismo Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación
te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. Bueno, vamos a ver entonces estos 5 aspectos de Cristo como sumo sacerdote, porque la estructura divina es un sumo sacerdote y un sacerdocio. Amén. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Eso ya es mucho decir. Traspasó los cielos. Está sentado a la diestra. Ese es el sumo sacerdote. Y nosotros somos el sacerdocio que oficiamos bajo este sumo sacerdote. Les comentaba la clase pasada que cada rey tuvo un sacerdocio específico, una familia. Por ejemplo, Moisés, la familia que oficiaba en la casa de Dios, en el tabernáculo, era la familia de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos. 2 de ellos fueron juzgados por Dios por apartarse. Después Dios levantó a David. Dice el libro de los Hechos que Dios restaurará el tabernáculo caído de David. Ese fue el mensaje de Esteban. Y en el tabernáculo de David no ofició la familia de Aarón. Ofició la familia de Abiatar. Eso está en el libro de Deuteronomio y está en el libro de Ezequiel y los profetas. Abiatar fue uno de los que estuvo en la cueva de Adulán también con David. Pero la familia de Abiatar también se descarriaron. Ellos dejaron de circuncidarse en el exilio en Babilonia. Y cuando Dios le dice a David que construya un templo, David en realidad no lo construyó, sino su hijo Salomón. Pero David le dejó los planos, le dejó el material, todo. Y Salomón construyó la casa. Y el sacerdocio, la familia que ofició en la casa, en el templo de Salomón, fue la familia de Sadoc. Anote ese nombre. Aarón, Abiatar, Sadoc. ¿Por qué va cambiando la familia? Para servir en la casa de Moisés, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Porque Sadoc, más adelante les voy a compartir algunos temas acerca del sacerdocio de Sadoc, que es muy importante. Un día Jeremías, estando en el exilio en Babilonia, 70 años estuvo allá, tuvo Daniel, Ezequiel, Jeremías. Y de estos 3, el más viejito era Jeremías. Pero Ezequiel tuvo una visión estando en Babilonia. Se puede tener visiones aunque estés pasando tiempo de esclavitud. Amén. Sí, tranquilo. A veces las mejores visiones Dios te las da cuando estás pasando tus peores momentos. Sí, Señor. Y Dios le mostró un templo a Ezequiel. Pero este templo era diferente al templo de Salomón. Un templo más grande. El diseño cubría 4 hectáreas. No podía ser edificado en el monte de Sión, que apenas tenía 1 hectárea. Era todo más grande. En cada esquina del predio habían fogones inmensos donde se iban a ofrecer holocaustos en 4 esquinas, sacrificios, los pasillos, las puertas, las dimensiones, las habitaciones. Todo está descrito. Libro de Ezequiel, del capítulo 38 al 40 y tanto. Usted lo puede leer ahí.
cuando Israel vuelve del exilio, 70 años después, ¿se acuerdan de un nombre de Zorobabel? ¿Se acuerdan de Zorobabel, sumo sacerdote? Y Josué, no Josué el de Israel. Ellos fueron enviados desde Babilonia cuando Darío fue elegido rey. A mí me gusta la historia. Y fueron enviados para construir el templo, el tercer templo. ¿Qué pasó ahí? Tenían la visión de Ezequiel y los planos, pero ellos comenzaron a construir el templo de acuerdo al modelo de Salomón, no de acuerdo a la visión de Ezequiel. Entonces algunos estaban de acuerdo, otros estaban en desacuerdo, y todo parecía un error. En conclusión, la visión del templo de Ezequiel nunca se construyó. Se reconstruyó el templo de Salomón. Nunca se construyó el templo de la visión de Ezequiel. Estaba Ageo, Joel, toda esa gente que eran secos, profetizaban, porque hubo tanta oposición para edificar el templo. Porque habían viejitos, que alcanzaron a ver el templo de Salomón y que fueron llevados a cautiverio y volvieron ya ancianitos. Y cuando ven a Ageo, a Zorobabel construyendo un templo que estaba muy lejos de la gloria que tenía el templo de Salomón, y cuando Ageo se levanta y dice, y la gloria postrera de esta casa será más, peor todavía, no tenían oro. ¿Me estoy explicando? Entonces era un rollo, y durante 15 años se detuvo la construcción del templo. Dice, no, tiene que ser como la visión de Ezequiel. No, porque el templo es Salomón. Y algunos saltaban de júbilo y otros lloraban. Lo que ellos no entendían es que el templo que Dios le mostró a Ezequiel no era un templo físico. Ezequiel lo que vio fue la iglesia gloriosa. ¿Me estoy explicando? Y Ezequiel dice que en este edificio, la iglesia gloriosa, el templo, el grande, que no cabe en el monte de Sión, en el monte de Sión físico, ¿quiénes van a servir en esa casa? El sacerdocio de Sadoc. Y lo menciona. Por eso nosotros somos, en cierto sentido, la clase de Sadoc que ministramos en el templo glorioso. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué Sadoc? Es para hacer un seminario. Pero te voy a nombrar algunas características de Sadoc. Primero, ellos todos nunca dejaron de circuncidarse. Segundo, cuando Absalón se rebeló contra David, su padre, Sadoc se mantuvo fiel a David. Cuando Salomón ascendió al trono, Sadoc se mantuvo fiel a Salomón. Una de las características del sacerdocio de Sadoc es la fidelidad. Y Dios dijo, ellos me van a servir a mí, en mi altar, ahí, en el mero donde está el arca. Ellos van a servir ahí y van a comer de lo que yo como. El resto del sacerdocio, familias de levitas, ellos servirán al pueblo, pero Sadoc me va a servir a mí. ¿Tú sabes que hay pastores que sirven a la gente, pero no le sirven a Dios? Eso es Sadoc. Cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú ministras a Dios. Hay gente que no le importa mucho Dios, pero sí la gente. Viste a la gente, amar a la gente, servir a la gente, buscar ropa para la gente. Todo ayudar a la gente. Pero cuando tú escarbas en ellos, no hay intimidad. Es solo un trabajo social. Bueno, número 1, la encarnación. Participando en la sangre y en la carne de los hijos. La tradición religiosa nos ha enseñado que Cristo se encarnó porque Dios nos amó, envió a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros en la cruz. Este pensamiento es correcto, pero es bajo con respecto a lo más sublime. La razón de fondo es que Él se encarnó y se hizo hombre para participar de nuestra sangre y de nuestra carne. El objetivo de Dios era participar, hacerse carne. Ese fue el objetivo.
No tanto hacerse carne para morir por nosotros, sino hacerse carne y sangre para redimirnos a nosotros. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, una vez que fue hecho carne, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios no era carne, el verbo no era carne, por eso dice que se hizo carne, pues no era, se hizo. Hay dos cosas en la Biblia que dice que Jesús no era, por eso se hizo carne, no era carne en estado original. Y 33 años después, al morir y resucitar, se hizo espíritu vivificante. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el posterior Adán fue hecho espíritu vivificante. La carne de Jesús fue para la redención, para redimir nuestra carne. Y el espíritu vivificante es para impartirse en nosotros como vida. Amén. Este es un pensamiento muy alto. Hebreos es un libro muy alto, profundo. Dios no entró en la carne humana para mandarnos a hacer algo, sino para ser uno con nosotros. Gloria a Dios. Él no vino como Dios para rescatarnos, ya que eso nos hubiera aterrado. Estábamos en una situación deplorable. En realidad, vino tal como nosotros somos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenía que ser semejante en todo a nosotros, a sus hermanos. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está primero la sabiduría infinita de Dios, y que Dios tenía todo programado. Sí, Señor. Todo lo tenía arreglado. Estaba previsto que Adán pecara. No se metan en la mente de Dios, estaba todo previsto. ¿Por qué tú crees que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo? Fue crucificado en el tiempo, pero fue inmolado. O sea, aquí lo que importa no es la crucifixión, sino la inmolación. Somos débiles y frágiles, y Él en su inmensa simpatía con nosotros se hizo igual. Él simpatizó con nosotros. Solo siendo igual a nosotros, puede simpatizar con nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, porque Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Segundo, la crucifixión. Gustando la muerte por todos. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por todos y por todo, ya que Dios ha reconciliado todo lo creado para sí mismo por medio de la muerte de Cristo. Él tenía que gustar la muerte. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. No crean que ustedes pueden hacerlo sin mi consentimiento. Yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Colosenses 1, verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La muerte de Cristo fue todo inclusiva, incluyó todo. El arca de Noé es un tipo de Cristo, y en ella se salvaron no solo Noé y su familia,
sino también los animales, la creación. Todo fue incluido. La muerte todo inclusiva de Cristo. Total. Si uno murió por todo, luego todos murieron. Esto es muy importante que tú lo entiendas. En la legalidad de Dios, no en el legalismo, sino en la legalidad de Dios, Cristo muere, su Hijo es sacrificado para resolver un problema del Padre, no un problema nuestro. Dios el Padre quería redimir al hombre, pero no tenía el piso legal. No tenía manera de ejercer justicia atropellando sus propios principios. Pues tú te preguntas, ¿cómo un tipo como Saulo de Tarso, que mató gente, o cualquier persona que tuvo una vida terrible, y ahora, bajo qué proceso ese pecador perverso llega hoy a ser un hijo heredero, portando la naturaleza divina? Las iglesias están compuestas de gente, muchas veces la peor, que el mundo cuando mira, dice, ahí está todo lo que bota la ola, ¿sí o no? Tú no estás aquí porque eras una blanca paloma. No, nosotros estábamos en una condición. Pablo dice, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. O sea, una situación, diríamos, desoladora, totalmente abandonado, sin Dios. Y él por la obra de la cruz. Entonces, cuando Dios tiene la base legal para perdonar a Marisol Carrasco, porque ahora tiene la justicia de Cristo cumplida, la justicia del Padre fue cumplida en Cristo, la ofrenda. Él ahora tiene una base legal para perdonarte, recibirte. Ese es el tema de Aquí entramos a otro tema más importante, que es la propiciación. Ve, haciendo propiciación por los pecados del pueblo de Dios. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Propiciación es una palabrita que no todos los hermanitos de la iglesia conocen. En griego es kilaskomai, que significa aplacar, reconciliar a uno al satisfacer la demanda del otro. Jesús hizo propiciación. Propiciación. Ejemplo, yo tengo una discusión en la mañana con Ana María. Entonces yo en el día, yo sé que cuando llegue a la casa me espera porque hubo una agresión, ofensa. Entonces, ¿qué hago yo? Compro un ramo de flores, el mejor, y chocolates. Y cuando llego a la casa, le digo, mi amor, yo sé que estuve mal, sé que... Y recibe las flores, y ese regalo y mi actitud aplaca. Eso es propiciar, aplacar. La ofrenda para aplacar. Creo que capten eso, que nunca más se le olvide la palabra propiciación. Entonces, ¿cuál fue la propiciación para aplacar la ira de Dios sobre el hombre? La sangre de Cristo. Por eso, ¿tú crees que a Dios le gustaba el olor a carne quemada? Por 40 años quemando arriba de esas piedras animales y corriendo la sangre asquerosa. Es porque en cada sacrificio Dios veía a su hijo. Sombra de mi hijo. Estaba agradado. No era por el cordero, a Dios no le gusta el asado. Era por la sangre de Cristo. Esas cosas como sacerdote tú tienes que saberlas. Porque tú te vas a encontrar con gente que a veces... ¿Sabe cuál era el problema? Porque los romanos, la comunidad romana entendió esto, pero la tomaron para el otro lado. Porque dice, si mi pecado es el que activa la gracia,
Entonces hagamos males para que nos vengan bienes. Mientras más grande el pecado, mayor la manifestación de gracia. Pequemos, hagamos pecado grosero. Entonces mayor dimensión de gracia va a tener que ser derramada. Pablo dice, no. La gracia no es ocasión para el pecado. Al contrario, es por la gracia que tú no pecas. Esa es la verdadera manifestación. Pero sigue siendo gracia. Y yo le voy a decir algo a usted. Porque todos estamos siendo perfeccionados en Cristo. Anote esto en algún lugar. Nunca llegaremos a un punto en nuestra vida, a un punto de perfección, en donde ya no necesitemos más la preciosa sangre de Cristo. Nunca. Todos los días necesitaremos acudir a la sangre, ser cubiertos por la sangre. Todos los días y en cada momento. En la propiciación. Tú sabes que la sangre está tipificada en la brea. La brea que cubrió el arca de Noé. La brea y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Esto no era para impermeable. No, es que para que no se gotee. No. Con el tremendo cataclismo. Una gotera era un chiste. La brea, cuando Dios miraba el arca, no veía el arca, veía la brea, veía la sangre. No podía destruir a Noé. Y cuando Noé estaba dentro del arca y sentía no sé cómo habrá sido el diluvio, con truenos y relámpagos, y él miraba las paredes, miraba la brea y estaba en paz. O sea, había una paz entre Noé y Dios, y entre Dios y Noé. Esa es la propiciación. Viste que cuando uno comete un pecado, uno tiene como una ecuación de, ahora voy a hacer una obra buena para que Dios se le pase el enojo. No es así. Nada de lo que tú hagas sirve como propiciación. Tú no puedes aplacar la ira. Solo Cristo, solo su Hijo. ¿Estamos aprendiendo algo? Jesús hizo propiciación por nuestros pecados para reconciliarnos a Dios al satisfacer las demandas justas de Dios en nosotros. Por eso Él ha aplacado a Dios para nosotros. Tenemos un Dios aplacado por toda la eternidad. Levanta tu mano. Usted puede acercarse confiadamente. Dios no está enojado contigo. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el gustar la muerte ha sido abolida, y también el pecado. No tengas miedo a la muerte, ya que ese sentimiento es mentiroso. No estamos hablando solamente de la muerte física, sino de la muerte en toda su totalidad. La muerte segunda. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay una muerte segunda? La primera muerte y la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios en los juicios finales. No tengas miedo a la muerte. Cuando Jesús menciona la parábola del publicano y el fariseo, que subieron a orar al templo, ¿recuerdan? Y subieron juntos a orar. Era el publicano, un vendepatria, sinvergüenza, estafador, y el fariseo ayunaba 3 veces a la semana, daba diezmo de todo lo que posee. O sea, un religiosito, el novio de torta. Y al lado que tenemos a un flaite, pero y baja manito, orando. ¿Y cuál era la oración del fariseo? Señor, gracias, porque soy una persona buena. Y doy diezmo de todo lo que poseo, oro 3 veces al día, y traigo los diezmos. Y al lado estaba tirado en el suelo el publicano, odiado. Porque los publicanos eran los cobradores de impuestos. Corrupto. Tú sabes que este tipo, tirado en el suelo, lo único que decía es sé propicio. La propiciación.
sé propicio. Sé propicio a mi pecador. Él no sabía Biblia, pero sabía que había un arca y en medio de los dos querubines un propiciatorio y que la sangre se derramaba ahí y todos los pecados del pueblo eran perdonados. Y él decía, yo me aferro a eso, sé propicio. Destruyendo al diablo, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al... Sí, Señor. La muerte siempre está asociada al diablo. Destruir es también llevar dañada, dejar sin ningún efecto, abolir, anular, descartar. Hay gente que todavía tiene un diablo cósmico. ¿Sabe cuál es el diablo cósmico? Que tú aquí en Viña del Mar dices, no, el diablo me hizo caer. Simultáneamente en otro lugar, otro hermanito está diciendo lo mismo. No, que el diablo me tentó. ¿Cómo te tentó a ti? Y al mismo tiempo a otro en Santiago y a otro en Concepción. ¿Cómo es? O sea, el diablo es omnipresente. Ahí hay una mala interpretación. El diablo no es omnipresente. De acuerdo a las Escrituras, el diablo fue juzgado el príncipe de este mundo. O sea, el diablo no está operativo. Está en algún lugar retenido, como Luzbel, como persona, porque él es un ser angelical que cayó, ¿no? Cuando Pablo habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Vea, analice, principado, huestes. Hay unas jerarquías. Hay unas jerarquías que están ahí, pero al mismo tiempo, Pablo nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, triunfó sobre ellos, exhibiéndolos públicamente y clavando el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Ese otro punto muy importante, en la cruz. O sea, lo que nosotros tenemos hoy es que tenemos un ejército demoníaco vencido. Por eso antes de la cruz se llamaba reino de las tinieblas. Después de la cruz ya no hay reino de tinieblas, solo hay una potestad. Nunca más se le menciona como reino. Cuando Jesús antes de morir dijo el reino de las tinieblas, habló de un reino dividido, no puede permanecer, pero después de la cruz, tú tienes como sacerdote real del nuevo pacto, ¿sabes qué logró Jesús en la cruz? ¿Y qué es ya materia vencida? ¿Cuáles son temas resueltos? Anoten esta palabra, beligerancia. Beligerancia es, por ejemplo, un policía dado de baja por corrupto. Dado de baja, ya no es policía. Pero tú, como vecino, le sigues atribuyendo la autoridad de policía que ya no tiene. Eso es beligerancia. Beligerante. Asignarle poder a alguien que ya no lo tiene. No cometas el pecado de la beligerancia. Tu único problema, ¿sabes cuál es tu único problema? Tú. Al único que tú debes derrotar es tu ego. Y deja de usar al diablo como excusa para toda tu carnalidad. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe por qué Caín mató a Abel? Porque el diablo dice que le puso que lo mate, porque el diablo pensaba que Abel era la simiente de la mujer. Pero la verdad puede esperar 4.000 años. 4.000 años después vino que, porque la verdad soporta el peso del tiempo, la prueba del tiempo. El primero en encarnarse no fue el Señor, fue el diablo. Se encarnó en una serpiente. Porque la mentira tiene que actuar rápido. La verdad no. La verdad soporta el examen del tiempo. Y tú eres hijo de la verdad.
Jesús dijo, tranquilo, vamos a esperar 4.000 años. Y Dios envió a su Hijo. Pero hubo una sombra. El libro de Números, cuando Moisés hizo una serpiente de bronce. Y después Jesús le dice a Nicodemo aquella noche, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de él. Entonces hubieron señales de lo que iba a suceder, pero la verdad, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, esperó 4.000 años. Pero cuando tú caminas en la verdad, cuando no hay mentiras en ti, tranquilo, esa verdad siempre va a salir a la luz. Siempre va a salir a la luz. Una vez, el gran Billy Graham, que murió hace poco, uno de los más grandes evangelistas de la era moderna, Billy Graham, dijo, siempre di la verdad y nunca tendrás que recordar lo que dijiste. Siempre di la verdad y nunca tendrás que estar recordando lo que dijiste. Por eso es muy importante lo que se está diciendo aquí. En el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios se hizo carne para destruir al diablo en su carne. Este pasaje de Romanos a mí me cautiva. Gracias a Dios por Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado precisamente en la carne. Así que el diablo fue destruido. Es una mentira que esté vigente. Por algún lado te metieron ese cuento. Todas las mitologías y lo que Pablo le dice, fábulas de viejas, evítalas, desecha las fábulas, descártalas, desautorízalas completamente, las fábulas de viejas. A nosotros nos importa la palabra. Librándonos de la esclavitud bajo el temor de la muerte. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre le tiene miedo a la muerte porque la muerte no es natural. Usted ha visto morir cientos de personas. Se murieron sus abuelitos, se han muerto los tíos, los parientes. Usted fue una y otra vez al cementerio y volvió a su casa sin el cuerpo del muerto. Usted nunca se quedó allá, usted volvió. Usted piensa, su momento, ¿cómo será el salto a la eternidad? Hay un túnel, hay una luz al final. ¿Cómo es? ¿Cómo será mi partida? ¿En qué momento? Todos tenemos una hora señalada. Entonces tenemos miedo, pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, cambia el concepto pagano de la muerte. Anote esto, el concepto pagano. Ve, aquí hay otra fortaleza que destruir. El concepto pagano de la muerte, pérdida, lloro, desmayos, tristeza, amputación del alma. Nunca más te veré. ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Pero el concepto divino de la muerte es ganancia. Vivir es Cristo y el morir, ganancia. Estoy pronto para partir. Ya estoy pronto para ser sacrificado. El día de mi partida está cercano. Pablo ya estaba más para allá que para acá. O sea, destruir el concepto pagano de la muerte y que se te revele el concepto divino. Fuiste libre de la esclavitud del temor de la muerte. Levante su mano, Señor, diga, yo tengo que ser redimido del temor de la muerte. Número 3, es la resurrección. Después de la muerte de Cristo, resucitó, y este es el aspecto más significativo de la vida. Resurrección. Para que algo resucite, primero tiene que morir. Ciencia básica. Si tú has muerto con Cristo, entonces también resucitaremos con Él. Amén. Lo hemos hablado hasta el cansancio. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Romanos 6. También lo seremos en la de su resurrección. ¿Y por qué la resurrección? Para producir muchos hermanos. A través de la resurrección fuimos, ¿qué? Regenerados.
un nuevo género, una nueva simiente, la nueva vida. Somos nosotros, ahora somos del género Dios, porque fuimos engendrados. Ya no somos del género hombre, somos del género Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Somos hijos de Dios. Lo que pasa es que nosotros primero nacemos como hijos de hombre. Entonces llegamos a Cristo 20, 30 años después de haber vivido como hijo de hombre. Y ahora tenemos que empezar a vivir como hijos de Dios. Empezar a vivir la vida de Dios. Ese es el proceso. De repente somos híbridos. En ciertos momentos de nuestra vida vivimos como hijos de hombre, pensamos como hombre. Y después del momento tenemos tiempo de luz y pensamos como hijos de Dios. Esa es la batalla. Entonces, Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Subraya, renacer. Renacer. Nos hizo renacer, que es como resucitar. Su muerte libertó la vida divina desde dentro de él y su resurrección impartió la vida de Dios dentro de nosotros, a fin de que llegásemos a ser los muchos hijos de Dios y los muchos hermanos. Él es el grano original y nosotros somos los muchos granos. O sea, cuando Cristo cayó en la tierra, que eres tú, tu espíritu. Si el grano de trigo no cae en tierra, no está hablando de un grano de trigo, está hablando de Él. Donde cayó y murió dentro de nosotros, que somos la tierra. Entonces, Él resucitó. Todo el proceso se realizó en nosotros, porque nosotros fuimos plantados juntamente con Él, en su muerte y en su resurrección. No trate de entenderlo totalmente, pero capte el principio divino. Entonces, fuimos resucitados con Él. Todo esto es lo que está planteando Pablo en el capítulo 2 de Hebreos. Porque el punto es este: cuando Él murió, la vida divina, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, la vida divina fue liberada. ¿Me explico? Todos hemos visto a los niños hacer ese experimento en un frasquito con algodón y agua, una semillita, y usted ve a través del vidrio todo el proceso. El grano bonito, hermoso, maravilloso, brillante, dorado, cambia de forma, adquiere un color parduzco, se hincha, se deforma, muere. Y usted empieza a ver un brote que sale. Se parte, igual que dos pulmones, y empieza a salir del medio un brote. Y crece, rompe la superficie y sale una espiga. ¿Ve? Cuando Cristo muere, esa vida es liberada. ¿Por qué se usa la analogía? Porque las cosas del Espíritu son indescifrables. Las cosas del Espíritu son profundas y misteriosas. Entonces, todo está en la naturaleza. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, o sea, es el proceso le llaman germinar, muere. Y cuando sale una espiga, es la resurrección. Y muchos granos, cientos de granos en esa espiga, que somos nosotros, a través de ese proceso, portamos la vida del grano original. De esa manera el impartido en nosotros. A través de la regeneración. Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ahora, ¿por qué tú también tienes que morir? Por lo mismo, para que lleves muchos frutos. La muerte de Cristo, no tu muerte, la muerte de Cristo. Tú tienes que morir la muerte de Cristo para que sea fructífero. Lo que no muere no se multiplica. Pablo dice en 1 Corintios 14, búsquelo por ahí, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Cuando usted ve a personas que no se multiplican, estériles, árboles otoñales 2 veces muertos, dice Santiago, espuma de la mar que son arrastrados de allá para acá, nubes sin agua. Esa gente no ha muerto. Aprendieron a eludir el proceso. 1 Corintios 15, 36.
¿Cómo dice Mario? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muriese antes. Ahí nomás. Entonces, si Lucas Márquez muere a sus metas, a sus expectativas, a su agenda personal, a sus preferencias respetables, preferencias, a todo lo que a mí me gusta, entonces yo no tengo tiempo de ir, no tengo tiempo de atender a la gente, yo no me quiero hacer mala sangre, tú no estás dispuesto a morir. Por eso estás solo. No vamos a hacer culto solo, un puro culto el domingo, porque yo también necesito descansar el domingo. Entonces, ¿por qué la iglesia de ella crece y la tuya no? Porque el otro entendió que si lo que uno siembra no se vivifica si no muere antes. ¿Por qué tú crees que Pablo decía cada día muero? Pues estaba hablando de la multiplicación, en la visión de largo alcance. ¿Sabe cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. Cambió el mundo. Y el de Juan Bautista, 18 meses. Se acabó. Cambió la historia. ¿Para qué quieres vivir 100 años? Yo quiero vivir 100 años. Pero Dios puede hacer en una década contigo lo que con otros no haría en 100 años. El tema es cuando tú entiendes la autonegación, todo lo que Dios tiene para ti. No se trata de ti, no se trata de ti. Se trata de lo que Dios va a hacer a través de ti. La mayor manifestación del ego, porque tú puedes hablar de la cruz, puedes predicar de la cruz y puedes aprenderte todo el lenguaje de la cruz, pero cuando tú mismo vas a pasar a un escenario, cuando se va a replicar el escenario que se replicó con Pablo, con Pedro, con los apóstoles, en donde tu ego va a ser muerto, tu ego va a ser crucificado, en donde Dios te puede dejar en una posición pública, donde no tienes ni cómo defenderte, y Dios dice, ni siquiera lo hagas. Y todo el mundo puede limpiarse la boca contigo después que tú les diste toda una vida y yo que los gané para Cristo. Entonces tú te metes en una cueva o te vas a los cuarteles de invierno, te retiras del ministerio, toda esa onda es una manifestación del ego. No estás muerto. Tú pensabas que estabas muerto, pero te quedó una mano afuera. Juan 20, 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Tú sabes por qué Jesús le dijo a María esa mañana fuera de la tumba? Dice, no me toques. Porque Jesús no quería más que María lo concibiera a él físicamente. No tiene que ver con los sentidos. No me toques, o sea, tú no me puedes tocar ahora con tus sentidos. Yo voy a subir al Padre y nunca más tu concepción de mí va a ser sensual, sensorial, es en el espíritu. Esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre María. Nunca lo vimos físicamente. Todo es en el espíritu. Lo tocamos en el espíritu. B, para declarar el nombre del Padre a sus hermanos. Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. En su resurrección no solo produjo muchos hermanos, sino que vino a declararles el nombre del Padre, y el nombre del Padre es simplemente el Padre en su totalidad. El Padre es su nombre, y el nombre es el Padre. El Padre es la fuente de la vida del ser, de donde recibimos la vida. El santificador y los santificados, todos salimos de él. El santificador es Cristo, el que santifica, y los que somos santificados, salimos del Padre. El Hijo ya no es unigénito, sino que es primogénito. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Declarar el nombre del Padre. El Padre es la fuente. Este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre significa honra tu vida desde su origen. Porque tú saliste de tu padre terrenal. Ese es tu origen. Cuando tú honras a tu padre, tú honras todo el círculo de tu vida desde su origen. Amén. Qué tremendo. Yo aprendí en una situación no tan cómoda a honrar a mi padre y honrar a mi madre.
porque ese es el origen. Cuando tú honras a Dios, tú estás honrando la vida desde la fuente, el Padre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, el nombre del Padre, y en medio de la congregación te alabaré. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Esto nos queda grande, le queda grande a nuestro cerebro. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros somos, diríamos, a mí me gusta esta frase, somos la aristocracia del universo. Somos la familia real, somos reyes y sacerdotes. Somos los muchos hijos de Dios. Cuando nos congregamos, Él, nuestro hermano mayor, nos anuncia el nombre del Padre, nos revela al Padre, nos lleva al Padre. Cuando tú conoces al Padre, entonces tú conoces tu origen. ¿Por qué tú crees que Jesús le lavó los pies a los discípulos y nunca tuvo complejo? Pero Jesús, fíjate, dice Juan, sabiendo Jesús que había llegado su hora, y sabiendo Jesús que todas las cosas le habían sido entregadas en sus manos, y sabiendo que había salido de Dios y que a Dios volvía, las 4 cosas que Jesús sabía, sabiendo, tomó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Cuando tú ignoras estas 4 cosas, tú nunca vas a servir. Tú tienes que saber tu identidad en Cristo. C, para alabar al Padre es la iglesia. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. Él se reúne porque donde hay 2 o 3 congregados, entonces no lo podemos contabilizar como uno más. ¿Cuántos vinieron hoy? Habían 30. 31, Jesús. No es así. No se puede contabilizar numéricamente, pero Él nos habita, nosotros somos su cuerpo. Entonces dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Significa que Él alaba en tu alabar. Él canta en tu cantar. Él adora en tu adorar, porque tú eres la autoexpresión de Cristo y eres el cuerpo de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Cuando Jesús declaró el nombre del Padre a sus hermanos, Él alabó el nombre del Padre en la iglesia. Los hermanos son la iglesia. Hablando individualmente, ellos son sus hermanos, pero hablando colectivamente, ellos son la iglesia producida en su resurrección. En la tarde del día de su resurrección, sus hermanos se reunieron y Él llegó para reunirse con ellos. Esa fue la primera reunión de la iglesia. Él llegó para declarar el nombre del Padre a sus hermanos y para alabar al Padre en medio de ellos. 4. Entrando en la gloria. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor, el capitán, el precursor. Después de su resurrección, Él no solo fue glorificado en su naturaleza divina, sino también en su ascensión a la gloria de Dios. Como capitán y precursor, Él entró primero. Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Escuchen esto, breve. La salvación grande no es grande por causa de aquello de lo que tú fuiste sacado. Teniendo en poco una salvación tan grande significa enfatizar solamente, ay, Dios me sacó de la droga. Qué bueno. No, yo estaba perdido en el antro de no sé qué y yo estaba por suicidarme y Dios me sacó de la depresión. La salvación no es grande por causa del lugar donde te sacó. La salvación no es grande porque Dios te sacó de Egipto y te cruzó el Mar Rojo, sino porque te introdujo a la tierra prometida. La salvación es grande
Porque nuestro precursor, nuestro capitán, fue perfeccionado a través de los padecimientos para llevar muchos hijos a la gloria. Nosotros estamos siendo llevados a la gloria y eso hace que la salvación realmente sea grande. Tenemos que cambiar el énfasis para acá. Usted está siendo llevado, guiado, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Y qué es la gloria? La manifestación plena de Dios. La manifestación. Cuando usted en un día de tormenta ve un trueno y un rayo, y usted ve en medio de la oscuridad, en las nubes, la explosión, ¡pah! Y el rayo. ¡Shh! Eso es una carga eléctrica impresionante. Se manifestó, se vio, ¿viste el rayo? ¡Wow! Es una manifestación de algo invisible. La energía eléctrica es invisible, pero por un efecto, yo no lo puedo explicar, se hizo visible. Ese es el tema. Nosotros estamos siendo llevados a esa manifestación. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En medio de las tormentas de la vida, tú eres el rayo de luz que va a ser manifestado. Cuando todos estén deprimidos, cuando todos, dice Hebreo, los brazos caídos, las rodillas paralizadas, todo esté mal, todo esté bajoneado, nosotros andamos por las sendas derechas, manifestados como hijos de Dios. Hay gente simpatizante. Yo cuando estoy enfermo, no necesito que alguien simpatice conmigo. Yo necesito que venga y alguien me sane. ¿O no? Cuando yo estoy triste, no necesito que alguien diga, bueno, pobrecito, ya va para allá, shana. No. Yo necesito que alguien suelte una palabra sobre mí y abra un forado en mi espíritu y diga, yo puedo ver ahora lo que no he visto. Ver la gloria de Dios. Somos transfusores de ambiente. Nosotros somos los hijos manifestados. Amén. Ve, coronado con gloria y honor. Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado, subraya esa palabra, de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gloria es su esplendor divino. El honor es el valor de su preciosidad en sus virtudes y su dignidad y su posición. El honor. Él es digno de honor. Él tiene no solo gloria, sino tiene honor. El hombre lo coronó con espinas para avergonzarlo. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Pero Dios lo coronó con gloria y honor para glorificarlo. Este es el Jesús revelado en el libro de Hebreos. Y finalmente, 5, la exaltación. En la exaltación, desde el punto de vista del hombre, fue su ascensión, cuando ascendió en la nube. Después de la nube nadie vio nada más. Y la nube lo ocultó de sus ojos. Nadie de los que estaba ahí vio nada más. Estaban tristes. Y los varones vestidos de ropa blanca dijeron, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pero ¿saben quién vio realmente lo que sucedió allí? Pablo. Efesios 4. Pablo no estuvo allí, pero ¿viste cómo es tocar a Dios con el Espíritu? Amén. Ese es el tema. Tocar a Dios con el Espíritu. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso no lo vio Pedro ahí en el monte. Esa es la visión natural. Pedro tuvo una visión natural. Pablo vio en el Espíritu todo lo que estaba sucediendo allí. Y esto de que subió es porque primero había descendido a la parte más baja de la tierra. Y el mismo que descendió, que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Fíjate el origen, la génesis de los dones. En el Cristo ascendido. Levante su mano porque todo don o algún ministerio sucedió allí. Es dado al hombre en el Cristo ascendido.
para tener dominio sobre todas las criaturas. Hebreos 2:7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. De acuerdo a la profecía del Salmo 8, la profecía del Salmo 8 que repite Pablo en Hebreo, Cristo ha recuperado lo que Adán perdió, el dominio de la tierra. Nacimos en el primer Adán, pero renacimos en el último Adán. Por esto tenemos dominio. ¿Qué tenemos? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, ¿qué? Autoridad y dominio propio. O sea, si no puedes dominar ese carácter podrido que tienes, ¿cómo piensas dominar la tierra? No puedes dominar la tristeza. No puedes dominar la angustia. ¿Cómo vas a dominar la tierra? Es un proceso. Si eres fiel en lo poco, Dios te pone lo mucho. Así que todos los problemitas, situaciones, son entrenamientos para que aprendamos el dominio propio, en la praxis, la práctica. Dominio propio es tener un auto de alta gama, 3.000 caballos de fuerza. Tú lo puedes llevar por la ruta 68 a las 3 de la mañana cuando no hay carabineros, Pablito. 160. Tiene un motor, una performance impresionante. Pero cuando lo vas a estacionar en un espacio pequeño, los 3.000 caballos tienen que ser dominados. Si tú eres un buen conductor, vas a estacionar la seta a la primera y preciso. Eso es dominio. Fuerza controlada. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Para estar sobre todas las cosas. Él está esperando solo una cosa, que Satanás y sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como una tarima, para que él se pare. Nosotros vemos su encarnación, la crucifixión, la resurrección, la glorificación y la exaltación, no de forma baja, como lo ve la tradición, sino de acuerdo a Hebreos capítulo 2, de una manera profunda y alta. Amén. Hoy día miramos el mundo y parece que la ideología de género, los transexuales, la corrupción, el aborto, parece que la agenda del mundo superó al reino. Pero estaba escrito. Dios es todopoderoso. Está en control de todo. Él reina. Él está sentado en su trono. Como Rey y Señor del universo. A Él servimos, a Él adoramos, a Él exaltamos y estamos aprendiendo a Cristo, aprendiéndolo a Él para ser saturados con la naturaleza divina, ser saturados con Cristo. Amén. Un aplauso.